senda de la fe. Quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Buenas noches, queridos estudiantes de Básica Ministerial, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Me alegra que Buenas, estén conectados a esta hora para poder compartir la profundización de estos temas que estamos meditando de la introducción al Antiguo Testamento con este módulo Paciencia y Fidelidad de Dios. Entonces vamos a iniciar pidiéndole al Espíritu Santo que que haga presencia esta noche en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo Amén. Creador, a visitar nuestro corazón. Repleta con tu gracia viva y celestial nuestras almas que tú creaste por amor. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva, fuego que es la caridad y también espiritual y divina unción. Nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar y nuestro cuerpo, presa de la tentación,
Con tu fuerza continua has de afirmar. Lejos al enemigo rechaza. Tu paz danos pronto sin tardar. Y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda sombra de mal. Concédenos al Padre conocer, a Jesús su Hijo comprender, y a ti, Espíritu de ambos por amor, te creamos con ardiente y sólida fe. Al Padre demos gloria, pues es Dios, a su Hijo que resucitó, y también al Espíritu Consolador, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, continuando estos Amén. temas que se nos proponen en este módulo, vamos con el tema número 5, que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En este tema, pues se nos presentan cuatro metas en las que al terminar esta lección debemos comprender los relatos que hablan sobre el pecado en el Génesis y saber explicar el sentido del pecado como lo presenta la Escritura. Tercero, comprender el mensaje de estos relatos para nosotros hoy y también comprender que como agentes evangelizadores se debe experimentar y comunicar la palabra de Dios como fuente de misericordia y de conversión. Entonces dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en este tema nos dice que en el siglo X antes de Cristo, eh, pues los que escribieron los capítulos de la Sagrada Escritura también se hacían algunas preguntas que probablemente hoy en día, y muchas veces lo hemos escuchado, todavía se repiten, y es si Dios ha creado todo bueno, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el dolor? ¿De dónde viene la muerte? Y pues también aquí nos dice que la finalidad que tiene en vista aquí la Biblia no es la de informar simplemente sobre la situación en que viven los lectores, sino la de llevarlos y llevarnos a tomar conciencia de la situación real en que se encuentran en vista de su transformación. Entonces, en el realismo de la fe es la convicción del autor y de toda la Biblia de que Dios es bueno y justo y Dios quiere el bien de los hombres y nunca pues la condenación. No se puede echar a Dios la culpa de los males que sufrimos. El autor de estos relatos sería el último en buscar en Dios o en la religión una justificación para una falsa paciencia que se adapta a la situación. Su fe le dice, Dios no quiere esto que está sucediendo. Entonces vemos aquí cómo eh, muchas veces entendemos que las diferentes situaciones trágicas o dolorosas que vivimos las asociamos a un castigo y a veces también se ha escuchado que dice eso le pasa porque desobedeció a Dios, porque no lleva una vida de acuerdo a Dios. Y pues parte de sí, pero no es culpa de Dios, sino es culpa de la misma persona, o sea, es la responsabilidad de cada uno que hace que al tomar una decisión se tenga una consecuencia. Nos representan algunos símbolos del mal en las que se da como en primer lugar la serpiente, este animal que mm, en el Génesis es presentado como la que provoca que Eva tome la decisión de comer del árbol que Dios había prohibido. Entonces, la serpiente se empezó a ser un símbolo de las fuerzas del mal que asumían formas de diferentes en cada época.
vemos cómo aquí en este tema nos dice que para unas culturas la serpiente era pues como venerada y era también como considerada como un símbolo de magia y de culto a la fertilidad. Y esto pues se llevaba también a la prostitución. Em, Más adelante dice que la enemistad entre hombres y culebras evoca otra enemistad entre las fuerzas del bien y del mal, que será una lucha sin tregua. En ese siguiente tema, en el punto número 5 nos dice que la desnudez del hombre y la mujer se trata aquí de establecer una unión entre la violación de la ley y el darse cuenta de su desnudez. Y específicamente nos dice que la desnudez, más que verla como el estado físico de o de no tener una ropa para cubrir el cuerpo, esa desnudez significa estar eh, como enfrente a Dios, donde Dios nos conoce totalmente, sin tapadas, sin podernos esconder, sino Él nos, nos ve pues con todo lo que nosotros pensamos, hacemos, y a esa desnudez pues nos quiere llevar estos textos de que nos confrontemos y miremos mm, como que de qué nos avergonzaremos delante de Dios. Eh, El pecado cambia la relación con Dios. No fue Dios quien rompió la relación con el hombre. El hombre se siente reducido a cero, pues por la mirada de Dios que penetra todo y revela el hombre al hombre. El castigo entonces es como consecuencia del pecado, y el origen de los males no es lo que preocupa, sino el sentido que quiere darle a esos males, interpretándolos a la luz de su fe en Dios. Entonces, vemos cómo aquí debemos asumir como la responsabilidad de todo lo que nosotros eh, realizamos. Si nos remitimos a la lectura donde Dios confronta a Adán preguntándole por qué había comido de ese árbol que no podía comer, él no asume su responsabilidad, sino le echa la culpa a Eva. De igual manera, Eva tampoco asume la responsabilidad, sino le echa la culpa a la serpiente. Y nos invita específicamente este tema a, a revisar pues nuestra vida y a interpelarnos, a tomar pues como la conciencia de saber en qué estamos fallando, porque de pronto nos avergonzamos a Dios, y pues de esta manera pues podemos tener una mejor disposición, ya que si no nos interesara pues sería grave. Pues gracias a Dios tenemos el sacramento de la reconciliación, donde podemos desahogarnos, podemos contar todo lo malo que hemos hecho o que dejado de hacer, y de esta manera pues vamos acercándonos a Dios. Quisiera que me compartieran si de pronto desarrollaron el tema, el numeral 4 donde dice nuestro compromiso, o si de pronto en este momento suscita algo acerca de qué cosas simbolizan hoy el pecado en la familia, en la vereda, en el barrio o en la sociedad, que alguien quiera compartir. Sí, señora, yo le compartiría esa partecita. El pecado se puede simbolizar a través de la indiferencia ante la pobreza, ante la injusticia, la corrupción, la deshonestidad, la degradación, la familia, la destrucción del mundo y del medio ambiente.
Muchísimas gracias, Marina. ¿Y qué Sí, actitud señora. tienen los cristianos frente a a estos símbolos que nos comenta Marina? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues digamos que nosotros como cristianos, viendo lo que nos suscitan estos temas frente al pecado, donde vemos que el pecado pues desde el comienzo ha existido y a través de tantos años enseñándonos Dios a través de todos estos textos, todavía lo vivimos e inclusive a veces hasta peor porque ahora pues la situación del pecado está tan terrible en todo lado, pues nosotros los cristianos deberemos ya como poner un alto y hacer que el pecado baje, ¿no? Porque si nosotros ya estamos adquiriendo como unos conocimientos, pues nos corresponde de pronto empezar a ayudar. Digamos, más que todo como a los más cercanos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, poder empezar a ayudar a ver si pues como que como cristianos hacer que esos pecados bajen, porque pues vemos como la desobediencia, como la falta de fe, la falta de conocimiento nos manda de verdad al abismo, a donde el pecado acaba con todo, hasta con nuestra propia vida. Entonces, como cristianos, pues yo pienso que esta es nuestra meta debe ser esa, ayudar a que el pecado baje, pues a través de nuestros conocimientos y todo lo que nos brindan estos textos tan hermosos. Gracias. Bueno, en el sexto punto que dice repasemos, nos invita a mirar cuáles eran esas preguntas que se hacían los israelitas en el siglo X antes de Cristo con respecto al destino del hombre. ¿Cuáles eran esas preguntas? Entonces era, ¿de dónde viene el mal, el dolor, la muerte? ¿Sí? Eso se preguntaban ellos. ¿Y cuáles son, el segundo punto, cuáles son las preguntas que se hace hoy la humanidad? Que Buenas por qué la noches. guerra, buenas noches, sí. Y mira, de acuerdo a lo que acabas de comentar las dos compañeras anteriores, ya se ha tomado en la juventud, especialmente en la juventud que está lejos de la religión, ¿no? Lo toman como normal, lo han profundizado tanto que creen que eso es parte de la vida. Por ejemplo, la corrupción, el aborto, la eutanasia, ¿sí? Sí. Entonces es donde relativamente nos hizo falta una buena relación de padres e hijos y desde nuestros anteriores ancestros, habernos tenido de la mano de la religión, porque empezando que en los colegios y escuelas se acabó la cuestión de la historia, se acabó la religión, se acabó ética, todos estos temas que son tan importantes, tan básicos para poder profundizar en el ser humano y no cometer tantos errores en lo que los vemos hoy, los vemos porque lo están viviendo ya las juventudes y lo ven como real. Gracias, Nelly. Entonces seguimos avanzando. Vamos al punto quinto que teníamos que colocarle un nombre del pecado según la cita bíblica. Entonces, en Éxodo capítulo 32, del versículo del 1 al 5, ¿qué título tiene ese pecado? Ahí nos La habla de idolatría. idolatría. Ay, perdón. Perfecto. Bien, la siguiente, Oseas capítulo 4 versículos del 2 al 3. La violación de la ley de Dios, o sea, hace como la infidelidad más bien. Listo, yo tengo acá mentira, robo, asesinato Mandamiento. también. Ujú. En Romanos 5, La desobediencia, la desobediencia, bien. En Deuteronomio 9 la desobediencia y la rebeldía. La ira del Señor. y la incredulidad también tengo.
Ujú. Isaías 59. Culpa, castigo de Israel. Violación de la ley de Maldad y Dios, la pecado muerte. del pueblo. También yo tengo falsedad, murmuración, malicia, mentira. Listo. Amós, Idolatría. también tengo, puede ser opresión, maltrato. Y Juan, capítulo 8 versículo 34. Esclavitud, violación de la ley. Esclavitud del pecado. Muy bien. De pronto los que no lo han colocado lo pueden colocar ahí y los invito a buscar la cita bíblica y revisar em, esto que nos dice ahí. Luego dice, completa la siguiente frase. ¿Alguien que quiera leer esa frase? La Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura coloca la relación del hombre con Dios como eje fundamental para la armonía de todo el resto. Muy bien, Mary. Entonces las palabras que van ahí en la página 98, en las rayitas que están ahí es escritura, relación, con, eje, armonía y resto. Bien, ahora dice relacione trazando una línea con la afirmación que le corresponde, pero entonces vamos a leer la palabra que está en negrilla, por ejemplo, dice la serpiente, ¿con cuál frase va? La serpiente va con la era del símbolo de todo ese conjunto de magia único al culto de la fertilidad y de la prostitución. Con el Bien. 3 tengo yo, con la 3 tengo yo. Bueno, entonces la respuesta correcta es la A. La serpiente era el símbolo de todo ese conjunto de magia unido al culto de la fertilidad y de la prostitución. Recordemos que para la cultura, ya reviso que se me olvidó, antes era y como ídolo, como le hacían veneración, porque para el pueblo hebreo era considerada como como que la serpiente vencía la muerte y daba vida. Eso lo podemos revisar en la página 89 cuando se pueda. La siguiente, el pecado cambia la relación con Dios. ¿Con qué frase va? Con la cuarta, La mía no uso la de mi hermano. No, esa va. Entonces, el pecado cambia la relación con Dios. El hombre Dice, El es hombre quien se se da da el cuenta cuenta hombre Hombre, es quien que se se da da algo cuenta cuenta que perdón, algo algo dentro de de sí sí mismo mismo cambió y cambió se y se esconde. esconde. Entonces Ajá, viene sí, la sí, tercera, qué ¿sí? pena. Sí, sí, sí. La siguiente que dice enemistad entre la mujer y la serpiente. Es la primera. Esa enemistad entre hombres y culebras evoca otra enemistad entre fuerzas del bien y del mal, que será una lucha sin tregua. Bien. Y la última que dice la desnudez del hombre y la mujer, Ujú. pues de Dice, ahí. de ese modo el autor quiere caracterizarlos como personas que comienzan a ser adultas, capaces de recibir la ley de Dios y de ser responsables de sus acciones ante Dios y ante los hombres. Bien, entonces para revisión y corrección de pronto que nos alcanzamos a confundir porque los términos son como similares, entonces de la primera donde dice la serpiente va Con con la la cuarta. última, con el último cuadrito. La segunda Tocó frase va con el tercer cuadrito. sí, La tercera frase que está ahí va con el con el primer primero. cuadrito y la última frase, la desnudez, va con el segundo cuadrito. Sí. Listo. Entonces ya revisamos y repasamos ese quinto tema. Pasamos al sexto tema que es padre de multitudes. ¿A quién se refiere ese tema? Abraham. A Abraham, ¿sí? Entonces, Abraham Abraham. es llamado padre de todos los que creen. La vocación de Abraham tiene como elementos una orden y una promesa. La vida de los patriarcas es importante para nosotros hoy y la fe es el mayor don que hemos recibido y no lo podemos guardar para nosotros. Como una compañera lo decía hace un momento, debemos replicar
de alguna manera esa información a nuestras generaciones, a nuestros hijos, nietos, catequizandos, sobrinos, conocidos, a todos los que, los que Dios disponga en nuestra vida, de alguna manera, muy prudentemente, a veces de pronto decíamos sin ser canzones, sino con la gracia del Espíritu Santo, en el momento que se pueda ir catequizando a estas personas que el Señor coloca en nuestro camino. Entonces, en este sexto tema, em, pues también nos compartían una historia. ¿Alguien leyó la historia? En el punto uno Mm, que dice, era de un trapecista. Tal vez sí, pero no me acuerdo bien. En la página 99, pues nos hablaba de un trapecista, lo voy a resumir rápidamente, en el que pues él estaba haciendo como el show, ¿sí? Y entonces le preguntaba a la gente que si creían que él podía pasar de un lugar a otro sobre esa cuerda. Y todos le decían, sí, sí, sí creemos. Pues como que eso le daba ánimo a Ah, él y pues lo podía hacer y cruzaba. Después entonces se puso algo más difícil y dijo, puedo pasar de un lado al otro con una carretilla. Y les preguntaba a los que estaban viendo, ¿ustedes creen que lo puedo hacer? Y los espectadores decían, sí, sí creemos. Y pues cruzaba y perfecto. Entonces el hombre pues como que no quedaba satisfecho y dijo, bueno, voy a pasar otra vez por la cuerda con la carretilla, pero con una persona ahí. ¿Creen que lo puedo hacer? Y todos, sí, sí creemos. El Señor dice, entonces, ¿cuál es la persona voluntaria? Y hubo un silencio. Entonces, así en resumen, y cuando tengan tiempito lo leen, me pareció interesante porque, pues, a veces, muchas veces nos suele suceder que nosotros decimos sí creer, pero se llega a la hora de la verdad y no, nos echamos como Dudamos. para atrás. Entonces, muy bonita e interesante esa historia y pues nos da unas preguntas que hace como analizar un poquito más. Ujú. Entonces, también nos presenta, como siempre, estos temas, una cita bíblica en la que se nos deja ver la historia, pues, como de Abraham parte y, y también esas preguntas que podemos responder y que las podemos colocar en nuestro cuaderno. Y en el tema entonces nos habla sobre Abraham. Abraham pues es el considerado padre de las multitudes. Es evidente que le viene de Dios, que quien lo llamó por pura iniciativa suya y que Dios le da una orden a Abraham. Le dice que salga de la tierra, que deje su familia, sus parientes, la casa del padre de Abraham y que salga. Entonces da la orden y también le da una promesa que lo va a bendecir con tierra y con descendientes. Entonces, pues Abraham eh, obedece, ¿sí? Como conocemos y si tuvimos la oportunidad de leer esta cita bíblica, podemos confrontar que él obedece, le obedece a Dios. Entonces, Abraham sigue siendo, pues, para nosotros hoy una referencia de quien quiera vivir una auténtica dimensión del creyente. Sigue enseñándonos cómo actuar ante Dios, que exige una entrega confiada y su garantía es la palabra. Nos enseña a comprender que la duda se convierte en confianza. A veces pues también es bueno dudar porque eso hace que nosotros profundicemos un poco más en su amor. Cuando Dios deja, pues se convierte en confianza cuando Dios deja sentir su presencia. Su manera de colocarse frente a Dios es actual.
para el pueblo hebreo y para el pueblo cristiano. Y pues los primeros cristianos se inspiraron en él para moldear la auténtica figura del creyente. También nos habla sobre Jacob y Esaú. Los relatos bíblicos que asocia a los dos hermanos pertenece a una tradición familiar. Jacob significa el que suplanta a su hermano, roba el derecho a ser mayor y en la bendición de su padre. Y Esaú se presenta como un muchacho ingenuo, ahí dice estúpido, pero pues que gana las simpatías de su padre. Sin embargo, Jacob es el niño que se ha ganado a la mamá. Em, Sobre José, pues nos dice que esa historia refleja una gran unidad en el tema que desarrolla. Ofrece un dramatismo y un suspenso que solo al final se pone al descubierto y que al leer estos escritos se puede seguir paso a paso la trayectoria del protagonista. Su imagen se convierte en un símbolo de comprensión, perdón, fraternidad y amor a los hombres. Esto pues recordando que él fue vendido por sus hermanos, pero al convertirse em, en rey, pues él ayuda a sus hermanos en un tiempo donde estaban pasando hambre y pues pudiera ser que él hubiera tomado venganza, pero no lo hace, sino los perdona y los ayuda. Entonces, pues digamos que ese sería ese sexto tema en el que nos recuerda esa alianza que Dios hace con Abraham y que le cumple, como también a nosotros en muchas ocasiones hemos sentido que así ha sido, nos ha cumplido. Eh, Nos da un tema para el repaso, entonces quisiera saber cómo, si ya desarrollaron este repaso en en la página 115, 116, donde nos dice que debemos leer los textos bíblicos y colocar los acontecimientos de pues qué acontecimiento se vivió ahí. Entonces está Génesis 12. ¿Alguien? En Génesis La 12, llamada de Dios Abraham a Abraham. responde con fe y obediencia, pues cuando Dios llama a Abraham a dejar su tierra y lo Mm, hace padre de una nación, que cuando ya fue el pueblo elegido. bien, sí, No, señora. Entonces la tengo llamada. promesa y tengo Egipto, o sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham y que fue sacarlos de Egipto. Bien, ahora Génesis 14, capítulo 14 al 24. Tengo que liberó a Lot y habla del rito de Melquisedec y del diezmo. Bien, entonces se vivió ahí una captura y liberación de Lot y como dice, está perfecto. Génesis 15, versículos del 1 al 20. Tengo que promesa, Un pacto con Abraham. tengo alianza, y no, no, Bien, muy bien. El Génesis 21, versículos del 1 al 7. tengo que habla de Isaac Nacimiento y de Isaac. de la alianza, El nacimiento de Isaac. Sí. por eso, y la alianza. Bien, entonces la promesa de Dios se cumple en concederle un hijo que a la edad de Abraham pues no era como tan posible. Génesis 23, 1 al 20. La muerte y la sepultura de Sara. Ujú. Bien, Nos ahí faltó uno. está. Sí, Así, por Génesis acá. 17, 1:27. La alianza, la circuncisión, Como señal de pacto. sí. La en, revelación de Abraham.
En Génesis 17:1-27, ¿sí? La Sí, Sí, circuncisión. señora. Sí, sí, 7. señora, está bien. Tengo alianza y la circuncisión. Muy bien. Bueno, entonces ahí están otras preguntas que pues espero que las hubieran desarrollado. Paso a la siguiente, al completar, en el punto 6 donde dice escribiendo en el altar, en orden, ponga en orden las letras y escriba las palabras en las piedras del altar. Ese altar está en la página 117. Entonces, la primera palabra es Dios, Dios, Dios. La segunda, mm, Sacrificio, sacrificio, bueno, hacia abajo, bajando Abraham, sacrificio. La siguiente, Abraham, Abraham, Ahora, altar. La siguiente, altar, fe, eh, fe debajo de y altar, ¿cuál es? debajo del altar es Abraham, Abraham. Ujú. Y ya estaba ahí fe. Y la última, fe, y la última Isaac, listo. Isaac. Entonces, de pronto, para y la quienes no lo última tienen en el desarrollado, entonces colocar Dios, altar, Abraham, Isaac y hacia abajo queda sacrificio, como aparece ahí en pantalla, para que lo coloquemos. Entonces, yo creo que vamos terminando, tenemos 2 minutos, agradeciéndoles pues el esfuerzo que hacen por estar aquí en estos minutos, también por dedicarle a esta formación, a invitarlos a que no se desanimen, a que continuemos leyendo, que eh, el aprendizaje que obtenemos es realmente muy enriquecedor y que en el transcurso de nuestra vida comprenderemos que fue muy importante haber tomado la decisión de alimentarnos de estas fuentes que nos ayudan a poder ayudar a otros. Entonces, los invito a que perseveren, a que sigan adelante con este módulo, que a veces es un poquito complejo, pero que el Espíritu Santo nos va dando la luz para poder comprender. Entonces, vamos a hacer una oración final para culminar este encuentro. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen en este año mariano, año en el que también tenemos la gracia de poder recibir las indulgencias con la debida preparación y en los lugares asignados, que ojalá aprovechemos este año para poder hacer ello e invitar a otros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias y muy buena noche y los espero dentro de 8 días con el tema 7 y 8. muchas gracias. Feliz noche. Feliz Gracias, feliz noche. noche. Muy amable. gracias, buenas gracias. Feliz noche y Buenas gracias noches por para todo. todos.